pasando, queremos poner todas tus manos, todas tus manos, Señor. Enséñanos a tener la confianza necesaria, Señor, porque muchas veces es tan difícil abandonarse en ti, Señor. Pero queremos tener un corazón puro, un corazón de amor, Señor, para ti, para que podamos reconocer la paz de tu Santo Espíritu, Señor, y ese gozo pueda tomar nuestro cuerpo, nuestra alma, Señor, para poder reconocer tus grandezas. Vamos a entregar esta noche, hermanos. Amén.
estés tú presente, Señor. Que estés tú presente y que sean tú quien nos hables esta noche, Señor. Queremos oírte, queremos escucharte, Señor. Queremos conocer más de ti. Queremos comprender más de ti, Señor. Porque leyendo tu palabra, Señor bendito, podemos conocer tu voluntad. Porque en medio de esas palabras, Señor, tú nos puedes estar hablando, Señor. Muchas veces no nos damos cuenta, pero danos, Señor, la capacidad de todo para poder reconocer tu voz. Y a ti te decimos, Madre del Cielo, bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea. Fuerte palabra para estos pueblos. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 20. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 20. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, pueblo de Dios. Paz y bien. Sea cada uno de ustedes muy bienvenidos a este taller de sanación interior llamado No den la ocasión al diablo, la ira. El tema que vamos a desarrollar en esta noche se llama la herencia de los violentos. Nosotros somos misioneros de Santa María de Nazaret y nuestros hermanos de la comunidad Betania, los que nos están atendiendo en esta semana de encuentro con Jesús. Y para este tema, segundo de nuestro taller, la herencia de los violentos, utilizaremos el texto de Mateo capítulo 5, versículos del 20 hacia adelante. Dice la Sagrada Escritura: porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que llame renegado será reo de la ajena de fuego. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y te presentas tu ofrenda.
ponte enseguida buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Es palabra del Señor. El día de ayer reflexionábamos sobre la advertencia que el Espíritu nos hace a través del apóstol en la carta a los Efesios. La ira, enseñábamos, que es una puerta por donde el diablo entra, no solo para destruir nuestra vida, sino destruir la vida de aquellos que nos rodean y destruir principalmente, sobre todo, nuestra relación con Dios. Lo segundo de importancia que dijimos es que la ira enferma a aquel que la sufre, a aquel que la padece, le enloquece, le hace perder la cordura, el uso natural y el buen uso de la razón. Por eso decíamos que es una enfermedad y el que la sufre, enfermo, comienza a verlo todo a través del impulso de la ira y de la cólera. Lo tercero que decíamos de relevancia es que por eso la sentencia de Dios, los iracundos, los que generan discordias, aquellos que odian, aquellos que guardan resentimiento en su corazón, aquellos que son causa de disensiones en la iglesia, decía el Señor a través de los Gálatas, la carta a los Gálatas, no heredarán el reino de Dios. Y otro cuarto punto de valor que enseñábamos ayer es que el detonante de la ira es la frustración, que le impulsa el miedo a perder algo o la tristeza que se genera por haber perdido algo. El que la sufre tiene temas no resueltos en su vida. Por eso es importante que nosotros, a la luz de lo que pobremente estamos enseñando, nos podamos observar en el corazón. El iracundo tiene temas no reconciliados con su pasado, tiene heridas aún abiertas. ¿Amén? Amén. Sobre la base de estos 4 puntos queremos desarrollar nuestra reflexión en esta noche sobre la herencia de los violentos. Y la ira es considerada por los padres de la iglesia como un pecado capital. ¿Y qué significa esto? Significa que la ira es generadora, que la ira va a engendrar otro tipo de pecados. ¿Amén? Amén. Al respecto, dirá un santo, San Juan Clímaco, muy excelente las cosas que enseña este santo de la iglesia. Tiene un librito que se llama La Escalera, en el capítulo 7, en el numeral 36, sobre la ira va a decir lo siguiente: mis madres, dice la cólera, es decir, es como si la cólera, como si la ira estuviera hablando, mis madres, dice la cólera, son la vanagloria, la codicia, la gula y algunas veces la lujuria. Mis padres se llama orgullo y mis hijas son el recuerdo de las injurias, la enemistad, la antipatía, la autojustificación. Es en ese sentido que los padres de la iglesia
contemplan en la ira una ocasión que genera otro tipo de pecado, como por ejemplo el odio, la venganza, todo tipo de rencillas, pleitos, enemistades, antipatías, maledicencia, es decir, podemos desear el mal, podemos decirle algo malo a alguien, y homicidios. La Escritura incluso recomienda a través del libro de Proverbios, capítulo 22, en el versículo 24 y 25, Proverbios capítulo 22, versículo 24 y 25, se recomienda lo siguiente: no te juntes con el iracundo. Proverbios 22, 24, 25 dice: no te juntes con el iracundo, ni vayas con el violento, no sea que te acostumbres a sus sendas y pongas tu propia trampa. Esto enseña mucho, y lo primero a reflexionar de este texto es de que uno puede acostumbrarse a mantener una actitud violenta. Uno puede acostumbrarse a dar un maltrato al prójimo. Uno puede acostumbrarse a tratar de mala forma a aquellos con los que deberíamos practicar la caridad. Y lo segundo que este texto nos enseña: no te juntes, no andes con una persona iracunda. ¿Y esto por qué? Porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. Yo me he traído uno de mis libritos. Si hay alguno que de pronto quiere adquirirlo, este libro se llama Terapia de las enfermedades espirituales en los padres de la Iglesia. El autor es Fernando Rivas. Terapia de las enfermedades espirituales en los padres de la Iglesia, autor Fernando Rivas. Voy a leer algo que este autor menciona sobre Juan Casiano. Y dice lo siguiente: Juan Casiano dice: la paz de nuestro espíritu no depende del buen carácter y benevolencia de los demás. Es decir, lo que dice Juan Casiano: mi estado de ánimo no puede depender de lo que hacen los demás. Porque muchos de nosotros decimos: el otro me ha sacado de mis casillas, el otro me ha desesperado, por culpa del otro he perdido la paciencia. Es decir, mira lo que dice, repito: la paz de nuestro espíritu no depende del buen carácter y benevolencia de los demás. Ese carácter bueno y esa benignidad de nuestros prójimos no están sometidos en modo alguno a nuestro poder y a nuestro arbitrio. ¿Qué significa esto? Que de mí no depende que los demás me traten bien. Yo no puedo controlar eso. Yo no puedo controlar que los demás no me saquen de mis casillas. Como un día un padre de 3 hijos pequeños me dijo: hermano, yo no sé por qué mis hijos se portan mal. Yo no sé por qué mis hijos son desobedientes. Cada vez que yo quiero descansar en la casa, se ponen a jugar, se ponen a gritar y no me dejan descansar. Fíjate tú lo que este hombre piensa. Fíjate tú lo que esta persona, como muchos de nosotros pensamos, que lo que hace el otro depende de conservar yo la paz en mi interior. Y la paz en tu interior depende que la conserves tú. O tú puedes controlar la vida del otro, o tú puedes controlar lo que el otro hace y dice. Es más, la persona iracunda tiene la tendencia de querer controlar
controlarlos a todos. ¿Por qué? Porque el descontrol, el desgobierno le altera y le hace perder la paciencia y le sirve como excusa: es que el otro me hizo pecar, es que el otro me quitó la paz. Esto es lo que enseña los padres de la iglesia. En este caso estamos estudiando este autor, San Juan Casiano. Va a decir en la continuación: evitar los efectos ridículos de la ira debe estar en nosotros, no superditarlo a la manera de ser de los demás. Repito: el evitar los efectos ridículos de la ira debe estar en nosotros y no supeditarlo a la manera de ser de los demás. Amén. Amén. Si tú pierdes la paz, no es porque los demás te la quitan, es porque tú no la conservas. Si tú pierdes la paz, es porque tienes la tendencia a no vivir en espíritu de mansedumbre. Amén. Amén. Si tú vives afectado por lo que los demás hacen, hermano, es porque no tienes tus ojos fijos en Cristo. Si a ti te altera, te molesta, te irrita lo que hacen los demás, es porque hace tiempo la enfermedad de la ira te hace verlo todo desde el prisma de la cólera. Amén. El poder superar la cólera, dice Juan Casiano, el poder superar la cólera no ha de depender de la perfección de los demás. Es decir, el iracundo quiere que los demás sean perfectos. El iracundo quiere que los demás actúen como él se le antoja. El iracundo quiere controlarlos a todos y anda exigiendo perfección en los demás. Y mira lo que dice: el poder superar la cólera no depende de la perfección ajena. No depende de la perfección ajena, sino de nuestra propia virtud. Y es evidente que esta virtud no se adquiere por la paciencia de otros. Es decir, esta virtud no se adquiere pidiéndole a los demás que nos tengan paciencia, sino teniéndole nosotros paciencia a los demás. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. Hermano, recién vamos 15 minutos de tema. Ánimo. Ánimo. Repito, y es evidente que esta virtud no se adquiere por la paciencia de nosotros, sino por nuestra propia longanimidad. Juan Casiano, Instituciones Cenobíticas, capítulo 8, numeral 17. Voy a leer algo más de Juan Casiano, muy interesante lo que este monje tiene que decir sobre el tema de la ira. Va a decir algo más. En el capítulo 8 de las Instituciones Cenobíticas, en el número 1, dice lo siguiente: mientras la cólera, la ira, reside en nuestro corazón y nuestro ojo interior ande a tientas envuelto en sus tinieblas, es decir, por ojo interior está hablando de la razón. La persona que consiente rápidamente, sin mayor lucha interior, los impulsos, los arrebatos de la ira, es una persona que está en tinieblas. Y no solamente el pecado oscurece la inteligencia, sino que encallece el corazón, lo endurece. Entonces dice, nuestro ojo interior anda en tinieblas. Dice, es posible adquirir el recto juicio de la discreción. Perdón, no es posible adquirir el recto juicio de la discreción, la cordura y la madurez. Mientras nosotros no luchemos lo que enseña San Juan Casiano,
mientras nosotros no luchemos contra la ira, vamos a estar en oscuridad. Y no vamos a poder tener lo que dice Juan Casiano, un recto juicio. No vamos a poder tener discreción, discernimiento, cordura y sobre todo dice madurez. Y es que la ira es propia de los inmaduros. La ira es propia de los que tienen un carácter infantil. La ira es propia de los que sufren o padecen una inmadurez emocional, propia de gente inmadura, tener arranques de ira. Entonces dice que mientras estemos en ese contexto no tendremos un recto juicio, no tendremos discernimiento, no tendremos cordura, no tendremos madurez en la apreciación de las cosas y no viviremos en la justicia en el hogar. Interesante lo que se nos enseña de Juan Casiano. Vamos pues a desarrollar un poco más de la ira, a profundizar un poco más de la ira según lo que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y de pronto, desde el principio, Dios condena la acción violenta del hombre que se arrebata en algunos momentos por un arranque de ira. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, en el versículo 5, se condena la actitud violenta inspirada por la envidia que Caín le tenía a su hermano Abel. Amén. Otro texto más en Génesis capítulo 27, en el versículo 44, se condena la actitud furiosa de Saúl, hermano de Jacob. Y en otro texto más, en Génesis 49, del 5 a los siguientes, se condena la actitud vengativa de Simón y Leví contra el ultraje de su hermana. Una actitud vengativa desproporcionada, según lo que muestra ese texto en la Escritura. Y con esto lo primero que decimos que ya desde el comienzo Dios condena la actitud violenta del hombre. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. La ira nos va a mostrar todos estos textos que si no es controlada puede desbordarse y llevar al homicidio. Y esto es muy importante, muy importante. Crímenes de odio que vemos en nuestro tiempo, violencia familiar que vemos en nuestro tiempo, cuando no hay un manejo adecuado sobre la ira. Entonces estos textos que he citado, entre otros, nos muestra que Dios condena la actitud violenta del hombre porque lo conduce hacia el homicidio, arrebatarle la vida a otro ser humano. ¿Amén? Amén. Los textos sapienciales censuran la necedad del hombre que se encoleriza. Por ejemplo, dice en Proverbios capítulo 29, en el versículo 11, dice: el necio da rienda suelta a sus pasiones, el sabio acaba dominándolas. Aquellas personas que dicen cuando contestan mal, así es mi carácter. Aquellas personas que tienen una manera tosca de decir las cosas y dicen, esta es mi forma de hablar, yo hablo sin pelos en la lengua. En el fondo, esta actitud orgullosa y soberbia de estas personas, en el fondo la Escritura la condena como una actitud necia. Los necios no se controlan, los necios no se dominan. Las personas de pronto torpes dan rienda suelta a sus pasiones, dice la Sagrada Escritura. De sabios es el dominio propio. De sabios es pensar, lo que voy a decir puede dañar a esta persona. La manera como estoy actuando
puede dañar a esta persona. Lo que voy a hacer, la decisión que voy a tomar, puede perjudicar a estas personas. De sabio es tener ese tipo de discernimiento. Y como veíamos el día de ayer, el iracundo es una persona que comienza a enloquecerse. Porque si tú le miras la cara a un iracundo, ¿en qué se diferencia de una persona con un estado mental deficiente? ¿En qué se diferencia? No tiene dominio sobre sí. ¿Y en qué se diferencia, decíamos el día de ayer, de un poseso? Si un endemoniado ha perdido el uso de sus facultades, igual un iracundo, grita, insulta, es incontenido, no se le puede contener. Por eso el día de ayer le dejábamos como tarea leer el pasaje del endemoniado de Gerasa, y en ese pasaje probablemente deberíamos observar lo siguiente, que los pobladores trataron de controlar al endemoniado muchas veces. ¿Y cuántas veces nosotros hemos perdido la cordura? ¿Cuántas veces nos hemos vuelto un energúmeno? ¿Cuántas veces hemos actuado como un endemoniado? ¿Amén? Amén. Entonces, por eso repetimos de Proverbios 14, en el versículo 17, el iracundo hace locuras. Dile a quien está a tu izquierda, a tu derecha, no hagas locuras. El iracundo, ¿qué es lo que hace? Fuerte, ¿qué es lo que hace? Jesucristo nuestro Señor va a ser más radical todavía. Nos va a mostrar la maldad que entraña el polemizarse en contra del otro. Jesucristo equipara la ira con un efecto de homicidio. Con un efecto de homicidio. Uno puede decir en el confesionario: yo no he pecado nunca contra el quinto mandamiento, que es no matarás. Pero Jesús nos dice que cuando nos hemos encolerizado contra alguien, cuando producto de la cólera, de la rabia, de la furia, cuando producto de la ira, probablemente hemos insultado, hemos ofendido a alguien, es como si le hubiéramos quitado la vida, como si hubiéramos cometido homicidio, como si hubiéramos matado a alguien. ¿Amén? Amén. En el texto que hemos leído del comienzo de Mateo capítulo 5, en el versículo 22, dice el Señor: yo os digo, todo el que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que llame renegado será reo ante la ajena de fuego. Escucha bien, importante es este pasaje de las Escrituras. Un insulto, una palabra dañosa, una palabra hiriente mata a una persona. ¿Amén? Amén. El quinto mandamiento nos muestra la importancia de la vida del ser humano para Dios. El quinto mandamiento nos presenta que el bien que Dios quiere custodiar con ese mandamiento es la vida del hombre. Y va a decir San Agustín que Dios ama a todos los hombres como si fuéramos el único hombre sobre la tierra. El Señor entonces subraya cuán valiosa es la vida de cada individuo, de cada ser humano. ¿Amén? Amén. Pero cuando subraya esto, no se detiene en la vida física, en la vida biológica del hombre, sino que esto trasciende a la vida psicológica y trasciende a la vida espiritual.
espiritual, porque el hombre tiene en su constitución estas tres realidades según la visión tripartita del apóstol San Pablo. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Amén. Puede ser que a lo mejor tú nunca le has levantado la mano a nadie. Tú nunca has agredido físicamente a alguien, pero a cuatro les has dicho imbécil. O a cuatro desde esa palabra peyorativa has insultado, te has burlado, o a través de tu boca has agredido el corazón de alguien. Por eso el Señor nos muestra que nosotros en nuestra práctica religiosa tenemos que ser superiores a los escribas y fariseos, porque los escribas y los fariseos se quedan en la literalidad de la ley y no entienden el espíritu de la ley. Y es por eso que Jesucristo nos dice: ustedes tienen que ser superiores. ¿Habéis oído que se dijo, no matarás? Yo digo, dice el Señor, aquel que llame a su hermano imbécil en un momento de cólera, en un momento de furia, de rabia, está pecando contra este mandamiento, está matando a su hermano. Y por eso el Señor dirá: ¿qué es lo que tienes que hacer? Si reconoces que alguien tiene algo en contra de ti, no dice que tú tengas algo en contra de alguien, sino que en ese momento tú reflexionas qué es lo que le has hecho a los demás. Y si reconoces que alguien tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda y primero anda a reconciliarte con tu hermano. ¿Amén? Amén. Una palabra hace tanto daño como una actitud violenta. A mí me ha tocado orar por personas que se sienten inútiles porque en algún momento de su infancia su padre o su madre le dijeron: eres un inútil, eres un fracasado, eres un bueno para nada. Y probablemente muchos de los que nos encontramos acá hemos crecido con palabras de este tipo que han ido menguando nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, y que de alguna manera esto ha calado en nosotros y hemos crecido creyendo aquello que decían de nosotros. Por eso una palabra puede destruir tremendamente a un cónyuge. Que un esposo le diga a su mujer: eres una mala madre, ¿la destruye o no? O que una mujer le diga a su marido: eres un cobarde, eres un maricón, siempre te quejas de todo, paras llorando de todo, ¿lo destruye o no? Claro que sí, claro que sí. Entonces una palabra o una actitud violenta puede destruir el mundo psicológico de las personas. Amén. 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 San Pablo ve la ira como algo incompatible con la caridad. Porque va a decir en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, dirá el apóstol San Pablo, 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, dirá el apóstol San Pablo, voy a leer un poquito más atrás, dice: la caridad es paciente, es amable, la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se envidia, es decorosa, no busca el propio interés, no se irrita, no se irrita. Según Hechos de los Apóstoles se nos presenta que Pablo pudo haber tenido varias rencillas con Silas, con Bernabé, que en algún momento se llegó a separar de ellos, y de pronto se nos presenta en algunos contextos que el apóstol tenía un carácter fuerte para ver una actitud de Pedro y de inmediato corregirlo. Probablemente este era un hombre colérico y el aguijón que tenía clavado en su carne era este.
contrario al que muchos piensan que era la lujuria. En realidad el aguijón que el apóstol tenía clavado en su carne era la ira. De pronto, ya que estamos en parroquia salesiana, si tú estudias la vida de San Francisco de Sales, San Francisco de Sales dominaba mucho su temperamento, su mal genio, ese ímpetu que él tenía, y tenía que controlarlo. Por eso San Pablo lo que nos está diciendo es que la persona malhumorada, la persona que tiene mal genio, la persona que hace las cosas con desgano, renegando, con fastidio, esto es incompatible a la caridad. Incompatible a la caridad. ¿Cuántos de nosotros nos piden hacer algo y hacemos eso? Hacemos las cosas de mala gana, con una falta de voluntad. Y eso dice el apóstol San Pablo que es incompatible a la caridad. Y hay que tener esto en consideración porque probablemente nosotros no nos hemos dado cuenta, pero los demás pueden estar sufriendo nuestro mal carácter. Los demás pueden, repito, estar sufriendo nuestro mal carácter. ¿Cuántas veces yo me he encontrado con maridos que de pronto llegan a la casa y la mujer comienza a gritar y le grita a los hijos y le grita a la hija y de todo se desespera y de todo se irrita, que si llegan tarde a la misa, ya ven, otra vez estamos llegando tarde a la misa. Esta persona lamentablemente no se da cuenta que está enferma. Y seguro que esa persona dice esta frase que dije ayer: no estoy loca, no estoy loca. Y la verdad es que está loca. ¿Y por qué lo decimos? Porque el día de ayer decíamos que las personas que dan rienda suelta a la pasión de la ira comienzan a perder la locura y parecen dementes. Parecen dementes, renegando solos, lo mismo les desespera. Y es en ese sentido que dice el apóstol San Pablo: eso es incompatible con la caridad. Incompatible con la caridad. Amén. Amén. ¿Cuál pronto es nuestra actitud ante o cuál debería ser nuestra actitud ante las situaciones o circunstancias que nos impacientan? ¿Cuál debería ser nuestra actitud ante el mal carácter de nuestros hermanos o el mal comportamiento de los demás? San Pablo nos lo va a decir en la carta a los Romanos, capítulo 12, del 19 al 21. Romanos capítulo 12, del 19 al 21. Dice el apóstol San Pablo lo siguiente: dice, no tomando la justicia por cuenta vuestra, queridos míos, dejad lugar a la ira. Es decir, no tomen la justicia por tu mano, rechaza la ira, dice el apóstol San Pablo, pues dice la Escritura: mía es la venganza, yo daré el pago merecido, dice el Señor. Es decir, el hombre no debe dar rienda suelta a la ira. No debe dar rienda suelta a la ira. Antes, al contrario, dice el apóstol: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Haciéndolo, amontonarás ascuas sobre su cabeza. ¿Qué significa eso? Te explico. Los herreros en la época de San Pablo, cuando querían trabajar el hierro, tenían que poner muchos carbones encendidos para que fuera dañado. De la misma manera, tú no cambias a las personas por tanto gritarles, por tanto desesperarte y decirles que su forma de ser te quita la paz. Tú no vas a cambiar a las personas por tantas veces que te tocas y las tumbas y les hables mal. Tú vas a cambiar a las personas cuando les tengas paciencia, cuando seas comprensivo. Y dice que esa actitud va a poner ascuas encendidas sobre su cabeza. ¿Qué significa? Que si esa persona es dura para
cambiar, tu actitud bondadosa y misericordiosa lo va a transformar. Amén. Amén. ¿Por qué crees que tus hijos detestan ir a misa? ¿Por qué crees que tu marido no quiere ir o tu esposa no quiere ir? Por las reacciones desproporcionadas, llenas de cólera que a veces tienes. Porque cuando uno corrige con ira, no corrige con el corazón, sino con el hígado. Y solamente una corrección hecha con el corazón llega al corazón del otro. Amén. Amén. Y mira lo que dice San Pablo: no te dejes vencer por el mal. Es decir, cuando la ira te está tentando, te está impulsando a actuar, no te dejes vencer por el mal. Vence al mal con la fuerza del bien. Amén. El apóstol, en más de una oportunidad, debió acalorarse. El apóstol, en más de una oportunidad, por lo que se nos muestra de su temperamento en las Escrituras, en su encuentro con Cristo, dice, destilaba cólera. Era un hombre violento. Antes de su encuentro con Cristo y de su encuentro con Cristo hacia adelante, le quedó el efecto dominante. Pero él dice que no se deja dominar. Puede estar ahí, pero no se deja controlar por esa cólera, por esa rabia. Y el apóstol, que es un hombre que se suele acalorar, recomienda que no demos lugar a la ira. Al contrario, el mal se vence con el bien. Amén. 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 ¿Cuál es la sentencia de Dios contra el iracundo? Acá hay que prestar mucha atención a este texto que vamos a leer, porque vamos a estudiar varios puntos en este texto. ¿Cuál es la sentencia de Dios contra el hombre iracundo? Eclesiástico capítulo 27, versículo 10 hacia adelante. Va a continuar del 28, capítulo 28, del 1 al 7. Pero el 27, versículo 10, que es el último, continuamos en el 28, del 1 al 7. Vamos a leer primero y luego explico. Eclesiástico, o Sirácides, de acuerdo a la traducción bíblica de capítulo 27, versículo 10. Eclesiástico, o Sirácides. Dice la Escritura: rencor e ira también son detestables. Ambas posee el pecador. El vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y cuando reces, tus pecados te serán perdonados. Pero si un hombre alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Si a él, un simple mortal, guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Piensa en tu final y deja ya de odiar. Recuerda la corrupción y la muerte y sé fiel a los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Extraemos de este pasaje 4 enseñanzas. Se puede decir más, claro que sí, pero me interesa a mí señalar 4 cosas que son muy importantes. En primer lugar, este texto nos habla de 4 pasiones que están unidas una con la otra. Nos habla del rencor, de la ira, de la venganza y del odio. Amén. El rencor, entonces, en este texto, la falta de perdón, aparece en la génesis de la ira. Y la ira va evolucionando y se transforma en venganza
y la venganza en odio. Amén. Amén. Lo que significa que detrás de toda persona iracunda hay hechos en su vida que no ha sido capaz de perdonar. Atención a eso. Si tú eres iracundo, esto significa que han habido acontecimientos dolorosos en tu vida. Esto lo desarrollaremos mañana. Esto significa que han habido acontecimientos dolorosos en tu vida que tú no has sido capaz de perdonar. Un adulterio, una infidelidad, abandono de parte de padre o de madre, alguna traición o algún tipo de humillación, hechos dolorosos en nuestra vida que no hemos podido perdonar. Y esa falta de perdón se transforma en lo que le llaman en la escritura rencor, que el rencor es un sentimiento de dolor contenido y mantenido en el tiempo. Y esa falta de perdón, que se llama rencor, se transforma en ira, vuelve a la persona violenta. Y esa violencia, mientras no se cure esa historia, esta persona va a ser vengativa. Y vivimos en un tiempo de mucha venganza. Si alguien no te llama para tu cumpleaños, ¿tú lo llamas para el suyo? No. Somos personas vengativas. Vivimos en un mundo en donde se favorece la venganza. Entonces, esa venganza evoluciona y se transforma en el odio. El odio nos lleva a rechazar, a detestar, a aborrecer a los demás, a rechazar a las personas. Entonces, en la persona iracunda hay sentimientos de dolor profundo. En la persona iracunda hay sentimientos de tristeza hondos. Y sobre todo hay una gran frustración por un hecho doloroso que no ha podido superar. ¿Amén? Amén. Lo segundo que nos muestra este texto, en el versículo 3 dice: si un hombre alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? ¿Qué significa esto? El hombre iracundo está enfermo. Y dice la Escritura, necesita que Dios lo cure. Y yo no sé si en esta hora tú puedes reconocer que necesitas que Dios te cure, que necesitas que Dios te sane y te arranque de raíz esa ira que hay dentro de ti. Pero el enfermo le cuesta dejar aquello que le enferma, nos dice este texto. Dice la Escritura, si el hombre alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Es decir, tú quieres recuperar la salud, tienes que dejar aquello que te enferma. Tienes que cortar con las actitudes violentas. Con esas actitudes violentas que de manera ordinaria tienes en contra de tu cónyuge, en contra de tus hijos, con compañeros de trabajo, con las personas en la calle. Si no cortas esa actitud, si no te frenas ante esa actitud, de pronto, ¿cómo esperar la curación del Señor? ¿Amén? 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 Entonces, por aquí ya se nos muestra un camino de sanación interior. Tengo que dejar esas actitudes iracundas. Tengo que dejar el mal humor. Tengo que dejar la hostilidad. Tengo que dejar de tratar a las personas con fastidio. Tengo que dejar de contestar mal. Tengo que dejar esas actitudes. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. Algo que voy a tocar el día de mañana, pero en el Espíritu siento que me rebota mucho esto. ¿Cuántos hogares que han sido hogares violentos han engendrado, han formado hijos con problemas psiquiátricos? ¿Cuántos hogares? Y muchas personas, si no es en la totalidad de los casos,
muchas personas que tienen problemas mentales, psicosis, que ya vienen de pronto desde etapa de gestación en neurosis, que se manejan o que comienzan a brotar después de la gestación por el tema de la crianza. ¿Cuántas personas que son neuróticas es porque viven en hogares violentos? En hogares violentos. De pronto digo esto porque es importante que veas que esa ira que se manifieste en ti, en el fondo dice que algo adentro te duele y no lo has visto. Un día me tocó trabajar con un familiar, con un ser querido, mi madre. Mi madre renegaba de todo y era una persona muy iracunda, y hubo un tiempo en que el Espíritu Santo puso en mi corazón ayudar a mi mamá. Entonces yo le dije a mi mamá: hay algo que el Señor te quiere curar, hay algo de lo que el Señor te quiere sanar, porque justo en esa época renegaba, una persona muy iracunda. Y de pronto comenzamos a hacer terapia de oración con mi mamá. Iba a verla cada cierto tiempo, a veces es difícil hacerlo con familiares, pero Dios me dio esa gracia. Iba a verla cada cierto tiempo y hablábamos de su historia. Y lo que yo percibía es que ella tenía un recuerdo muy doloroso, grabado en su inconsciente, que le impedía sentir alegría por la vida. Escucha bien eso, que es muy interesante. Mi mamá no sentía alegría por la vida. Entonces comenzamos a orar y en la oración se le exhortaba a ella que le pidiera al Señor que le mostrara cuál era ese recuerdo. Y de pronto me llama un día mi mamá como a las 5 de la mañana, yo pensé que algo le había pasado, me llama emocionada, me llama llorando y me dice: hijo, el Señor me ha mostrado ese recuerdo que yo había bloqueado. Y de pronto fui temprano, me cambié, fui a la casa y mi mamá me comienza a contar con lágrimas que hubo un momento de su vida que para ella fue muy doloroso. Tuvo una madre muy agresiva, una madre muy violenta, una madre que seguro que yo entiendo de lo que ella me cuenta, probablemente su madre debe haber tenido problemas psicológicos o psiquiátricos. Y esta madre de pronto se desvinculó de ella y de su hermano menor de mi mamá y los abandonó, los dejó con un familiar. Entonces hubieron un grupo de personas, una pareja de esposos que acogió a mi mamá y que acogió a su hermano y los tuvieron por algún tiempo, y ese fue un momento en que mi mamá se sentía feliz y su hermano menor se sentía feliz con estas personas que pensaban que la iban a adoptar, y ella estaba contenta hasta que de la nada, después de un tiempo, aparece otra vez la mamá y se los vuelve a llevar. Dice mi mamá que eso fue muy doloroso para ella y que ella enganchó ese recuerdo con un tema muy doloroso que fue el suicidio de su hermano menor. Y ella amarró ese recuerdo con el tema del suicidio y el resentimiento hacia su madre. En el momento que hicimos la oración, en el momento que oramos enterando de lo que estábamos conversando, lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando, yo le pregunto a mi madre: ¿qué es lo que ves en tu interior? Y ella me dice que se ve como una niña pequeña que se siente abandonada y que hay un hombre con barba y la ha cargado y le está haciendo sonreír. Y mi madre comenzó a llorar y salió un dolor profundo y antiguo. Mi madre actualmente tiene como 75 años, yo hablé por ella más o menos de este tema hace más o menos como 13, 14 años. Probablemente muchos de nosotros tenemos esa tristeza, ese miedo, esa actitud iracunda, nos está diciendo que algo nos duele adentro y no se ha curado. Amén. Lo segundo, que estamos señalando acá es que cómo le pides a Dios que te cure si es que no estás dispuesto a renunciar al mal humor, si no estás dispuesto a renunciar a la violencia en palabra o en obra, si no estás dispuesto a renunciar a esa actitud hostil que a veces puedes tener. Amén. Lo tercero que este texto nos
nos muestra en el versículo 7, se nos dice que hay que pasar por alto las ofensas de los hermanos. Dice, recuerda los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Qué difícil es pasar por alto las ofensas de la gente. Yo recuerdo que hace 2 años, que ahí es un defecto dominante en mí, por eso es que te doy este tema con conocimiento de causa. Hace más o menos 2 años me quería ir a misa, mi esposa estaba embarazada, entonces estábamos yendo a sacar el carro y alguien se plantó en nuestra cochera. Entonces llamé a los de seguridad, estuvimos 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 1 hora. Y no llegaba la persona, no podía sacar el carro, estaba hecho un pichín, tenía la vena de acá hinchada, me latía. En mi mente, por la ira que sentía, por la rabia que sentía, porque era una injusticia. Si tú estás viendo un carro ahí, ¿para qué le plantas el carro a esa persona? En mi mente me dice, mi mujer en este momento se le viene el niño, ¿qué hago? Y la cólera se me venía, se me remordían las entrañas por dentro, llamamos a serenazgo. Yo en mi interior decía, pucha, que darle, romperle la luna, bajarle las llantas, se me venía de todo, ¿ah? Entonces llamo al serenazgo de Surco, y el sereno de Surco le digo, ¿y pueden ustedes traer la luna o algo? No, la cara de servicio de lugar no hace eso. Y de pronto pues el sereno me lleva un ladito y me dice, Señor, a mí me lo hubieran hecho perdiendo la luna. Me alimentaba la cólera, la ira, la rabia. Y yo llegó un momento en que saqué el seguro de timón del carro y yo dije, me voy a rentar la luna. Y mi esposa, no, bendito sea Jesús, porque nuestra esposa muchas veces es nuestro freno a hacer idioteces. Y mi esposa dijo, no lo hagas, que mira, que acá, que esto, que vamos a ir a misa, no vas a ir a misa así. De pronto me calmo, llamaron a la policía y llegó la policía y le pusieron la papeleta. Digo, pero no movían el carro. Entonces el policía me da un ladito y me dice, joven, venga acá. Mire, nosotros nos vamos a dar una vuelta y mientras nos demos la vuelta, rómpale la luna. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo dije, Señor, acá tú me has demostrado que ya no quiere que haga eso. Definitivamente, así que me fui a ir a la misa de frente al confesionario, más encima de una cola larga, más encima la señora que había entrado, todo el mundo se confesaba rápido, pero entró una viejita. Y justo comienza la comunión y yo miraba a la viejita y decía, apúrate. Y la viejita hablaba y se reía más encima del confesionario. Dios. Y en ese momento, acabando casi la misa, sale la viejita. Me confieso que fue un día difícil, ¿verdad? Fue un día difícil. Y dice, no me entiendes. Le dije al Señor, oye, qué terrible controlar la vida. Qué terrible. Por eso dice aquí la Escritura, recuerda los mandamientos, no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo, pasa por alto la ofensa. Para poder sobrellevar la ira, tú tienes que perdonar. Pasar por alto el mal que te hicieron. Pasar por alto la ofensa que te han cometido en contra de ti. Amén. Y lo cuarto que podemos enseñar de este texto, que vendría a ser lo último y que es lo más preocupante, en el versículo 1 dice, el vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Hermanos, ¿cuántas veces le hemos pedido al Señor que nos tenga paciencia? Ten paciencia con los demás. ¿Cuántas veces le hemos pedido que perdone nuestras ofensas? Perdona las ofensas de los demás. ¿Cuántas veces le hemos pedido al Señor que nos tenga misericordia? Tienen que tener misericordia a los demás. Entonces dice este texto
que el vengativo, ¿qué es lo que va a sufrir? La venganza del Señor. La venganza del Señor. Por eso, en Lucas capítulo 3, San Juan el Bautista habla de la ira como el castigo de Dios por venir. Dice Juan el Bautista, decía pues a toda la gente que acudía para que se bautizara: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Mira lo que dice Juan el Bautista. Habla de la ira inminente. ¿A qué se refiere con esto? Se está refiriendo a la ira de Dios, al castigo que de Dios va a venir sobre el hombre impenitente en su corazón. Esa es la ira de Dios. Aquellas personas que en su corazón no están dispuestas a dejar el mal humor por pensar, yo soy así. Aquellas personas que en su corazón no están dispuestas a dejar el maltrato, porque dicen, esa es mi forma de ser, el que quiere me soporta, el que quiere no. Dice la Escritura que sobre ellos va a venir la ira de Dios. Escucha bien este texto de Romanos capítulo 2, versículo 1. Romanos capítulo 2, versículo 1 hacia adelante dice: por eso no tienes excusa, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues juzgando a otros, a ti mismo te condenas, ya que obras esas mismas cosas que tú juzgas, y sabemos que el juicio de Dios es según la verdad contra los que obran semejantes cosas. Y te figuras tú que juzgas a los que cometen tales cosas y las cometes tú mismo, que escaparás al juicio de Dios, o despreciáis tal vez su riqueza de bondad, de paciencia y de tolerancia, sin reconocer que esa bondad de Dios te impulsa a la conversión. Por la dureza y la impenitencia de tu corazón vas atesorando contra ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Explico de manera sencilla este texto. Dios nos tiene misericordia. Dios en su bondad está esperando que en nuestro corazón nos arrepintamos, porque el arrepentimiento es el camino hacia la misericordia de Dios. Sin embargo, dice este texto, no te aproveches que esa bondad, esa paciencia de Dios, quizás no te das cuenta, dice, te quiere llevar a una sincera conversión. Amén. 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 Hermano, no te justifiques pensando que los demás te tienen que tener paciencia. No creas que es la obligación de los demás tener que soportar tu mal genio, tu mal carácter. Es obligación tuya convertirte de eso. Amén. Amén. Al final de nuestros días seremos juzgados por la caridad y seremos juzgados de pronto en la medida como hemos tratado a los demás. Como dirá el Señor en Mateo 25:41, apartaos de mí, gente malvada. La caridad entonces va a ser la medida con la que se nos mira a cada uno de nosotros. Yo a veces suelo decir de manera anecdótica que hay hermanos que a veces a uno le puede quitar la paciencia, y más aún cuando uno es colérico. Hay hermanos que inspiran ciertas oraciones, como por ejemplo uno le dice al Señor: Señor, ilumínalo o elimínalo. O a veces pues hay hermanos que uno dice: Señor,
llévalo o te lo enviamos. A veces yo estoy mirando a una persona que en mi interior me está sacando de mis cabales por alguna actitud y yo me imagino a esa persona que la arranco la cabeza, la comienzo a masticar y otra vez se la pongo en su sitio. Oye, así somos los coléricos. A veces, ojalá que estén esas personas acá, a veces uno pone, por ejemplo, un aviso en Facebook de que se hace un evento en tal sitio, pone en el flyer de pronto toda la descripción del lugar, en la descripción escrita de la publicidad pone el lugar y luego alguien te manda un mensaje diciendo ¿dónde va a ser? Bendito sea el nombre de Jesús. O alguien te escribe eso, de pronto te manda a tu celular, o te manda por Messenger, puede mandarme la publicidad a mi correo o a mi WhatsApp. Entonces hay gente que de pronto tiene actitudes que pueden ser desesperantes. Por ejemplo, un día, acabo de hacer mi catarsis, ¿ya? Un día estoy saliendo de una jornada de sanación y había una hermana en mi comunidad que estaba parada en la puerta. Entonces salgo porque está cerrando la iglesia, escuchando a la gente y no saludé a la hermana, se me pasó porque acá alguien me estaba hablando. Entonces la hermana de mi comunidad me quitó el habla por 3 meses. Yo no caí en cuenta. Es más, o sea, es que el rencoroso, el iracundo es así. O sea, piensa que te está castigando con su silencio. Piensa que te está haciendo daño con no hablarte. Y la verdad que al que tú no le hablas, ni cuenta se da. Ni cuenta se da. Entonces la chica no me hablaba hasta que un día le dijo, oye, ¿te das cuenta que está enamorada contigo? Así, ¿verdad? ¿No? Entonces la junto a la hermana y la hermana me dice, es que hermano, yo estoy muy resentida con usted porque hace tanto tiempo estuvimos en la jornada y usted no me saludó. Entonces en ese momento, Dios te salve, María. ¡Qué persona tan engreída! ¡Qué persona tan caprichosa! A lo mejor esa persona eres tú. Los demás sufrimos tu carácter. Los demás padecemos con tu carácter. Y ese es el punto de lo que nos mencionaba en el comienzo, el mandamiento del Señor. De que probablemente no nos estamos dando cuenta que estamos asesinando a los demás. Un día en un servicio que estaba con algunos hermanos, había una hermana que estaba encargada de venta, como está nuestra hermana allá atrás. Entonces, cuando se había terminado todo, una hermanita le estaba ayudando a guardar los CDs y como la hermanita probablemente se demoraba o no estaba haciendo bien la contabilidad, no lo sé, yo escuchaba, porque la chica le decía, apúrate, qué lenta que eres, ay hermana, qué inútil eres, yo lo voy a hacer. Oye, cuando yo escuché ese maltrato, yo le dije a la hermanita, mañana nos reunimos, porque hay que corregir el calentito, mañana nos reunimos y vamos a hablar. Entonces cuando la hermana fue a la reunión, fue con una mala actitud. La hermana fue así. Eso que camina, no, nada, ¿qué me hace decir? Pues todo me resbala, pues. No, hay gente así que tiene mala actitud y eso se nota en la forma de hablar, por eso el iracundo se le ve a 5 cuadras de distancia. ¿Con qué actitud se acerca? ¿Con qué actitud se acerca? Yo a veces he tenido de pronto, cuando he visto esas actitudes, que poner el parche a la persona. He tenido que frenar esa actitud, no por mí, sino que si esa persona es así conmigo, ¿cómo será con otras? ¿Me dejo entender? Pues, o con mi posición es corregir, como persona que forma y trata de ayudar en la formación a los demás. Entonces yo la senté a la mujer y la quedé mirando y veía su actitud negativa, escucha bien, su corazón cerrado para escuchar el consejo. Por eso la persona iracunda tiene el corazón cerrado. No se da cuenta ni quiere escuchar que está mal. Está mal todo el mundo, que no se lo ve. Entonces yo le dije a esta hermanita, permítame decirle algo con toda sinceridad. Yo la veo a usted y veo a alguien que sufre mucho.
Porque para haber tratado a tu hermana así, delante de los demás, levantando la voz, tú la has humillado. Y tú debes haber sido muy humillada de pequeño. Me quedo mirando la chica. Tú estás haciendo lo que te hicieron. Si te gritaron, te humillaron, te maltrataron, has hecho lo mismo. Y se nota, le digo, que cuando levantabas la voz, disfrutabas haciéndolo. Y eso lo único que revela es que tú estás muy dañado, muy dañado. Y conforme iba hablando, el Señor me pone otras palabras, la mujer se puso a llorar. Porque mi punto no era confrontarla, no era decirle, hermana, que nada que hayas hecho esto. Acuérdate, uno corrige no con el hígado, con el corazón. Y comencé a corregir a la hermana y le hice ver, hermana, usted necesita ayuda. Porque un ser humano que maltrata tanto a otro con tanto desprecio, realmente es una persona que tiene la vida deshecha. Seguro la gente se te debe correr. Seguro tienes muy pocos amigos. Seguro eres una persona muy solitaria y no te das cuenta que tú eres quien aleja a los demás. Pues bien, hermanos, si en esta noche no renunciamos a la ira, a la rabia, a la cólera, a la furia, al mal humor, al maltrato, a todo tipo de violencia, ¿cómo esperamos que Dios nos cure? Si hoy día no renunciamos a ese gusto o a ese deseo de humillar a alguien porque fuimos humillados, ¿cómo vamos a esperar que el Señor nos cure? Si tú fuiste maltratado, piensa cómo se siente alguien cuando es maltratado por ti. Cuando nosotros fuimos heridos, piensa cómo se siente aquella persona a quien tú hieres. Por eso hay que pedirle al Señor una gracia, que es la gracia del arrepentimiento, que es camino seguro a la misericordia de Dios. A este Dios que es lento a la ira y rico en bondad y en misericordia, hay que pedirle este don. Ser lentos a la ira. Y en caso, te doy mi testimonio, como la ira es una pasión que ciega la razón, yo le pido al Señor, al Espíritu Santo, le pido dame una fracción de segundos antes de que me ciegue la ira, una fracción de segundos de autocontrol. Y eso le pido al Señor. Y eso le pido constantemente al Señor. Por eso, cuando tengo ganas de renegar, alabo, rezo el rosario y me lo ves en la mano. Y eso significa que constantemente hay que rezarlo. Cuando de pronto pierdes la paz o el control con algo, oye, toma un tiempo afuera, en un momento de discusión, date una vuelta y luego regresas. Pero no puedes vivir justificándote diciendo así en carácter, o diciendo incluso, es que a mí me pasó esto en mi pasado. Porque cuando a mí la gente me dice, es que a mí me pasó esto, y me sucedió, yo no soy culpable de lo que me pasó. Escucha bien lo que te voy a decir. Tú no eres culpable de tu pasado, pero eres responsable de tu presente. Amén. Amén. Una cosa es lo que te pasó y otra cosa es cómo actúas ahora. Si ahora tú actúas con un corazón manso y humilde, es porque no quieres cambiar. Si tú ahora no actúas con un corazón manso y humilde, es porque quieres seguir en el engreimiento, en la actitud caprichosa, en la actitud orgullosa de querer seguir con esa actitud iracunda. Acuérdate que es propio de los niños hacer berrinches. Dile a quien está a tu izquierda, a tu derecha, para finalizar, deja de ser aniñado. No te he escuchado bien, díselo, deja de ser aniñado. Vamos a poner
Te voy a invitar con humildad. Pon tus dos manos en tu corazón. Dile al Señor, cambia mi duro corazón, Señor. Y pídeselo con todo anhelo, con todo deseo, con toda fuerza. Porque los demás tienen por qué sufrir nuestro mal carácter. Los demás no tienen por qué sufrir nuestro mal humor. No podemos seguir siendo ahora adultos ese niño caprichoso, esa niña caprichosa que se pone violento, que se pone violenta cada vez que no tiene aquello que quiere. Tenemos que luchar no contra los demás, sino contra nosotros. Tenemos que dejar de exigirle a los demás un cambio. El cambio nos lo tenemos que exigir a nosotros. Señor Jesús, en esta santa y bendita noche, renunciamos a la ira, renunciamos a la rabia, a la cólera, a la furia, al mal humor, al maltrato y a todo tipo de violencia verbal o física. En tu nombre, Jesús, renunciamos a ese deseo de humillar. Porque nosotros fuimos humillados, no queremos humillar a nadie más. Y porque nosotros fuimos maltratados, no queremos maltratar a nadie más. Y porque nosotros fuimos heridos, no queremos seguir hiriendo a nadie más. Señor Jesús, te pedimos nos des la gracia de arrepentirnos. Nos des la gracia de poder ser conscientes de nuestro pecado y de poder luchar contra él. Arranca de nosotros toda raíz de violencia. Arranca de ti, Señor, toda raíz de violencia, por todo golpe, insulto, maltrato recibido. Arranca de ti, Señor, toda raíz de violencia.
Quisiera que en este momento pienses a todas las personas que has ofendido. Con una palabra, con un gesto. Piensa en todas las personas que has herido con un grito. ¿Cuántas mujeres han hecho de su hogar un infierno gritando tanto? Es que mi marido, es que mis hijos. Como decía Juan Casiano, no busques que los demás sean perfectos y no culpes a los demás por tus defectos. ¿Cuántas personas en este lugar han humillado, han ofendido? ¿Cómo le podemos pedir nuestra curación al Señor si no nos arrepentimos de eso? De aquella persona a la que le gritamos, de la que nos burlamos, de aquella persona a la que le dijimos alguna palabra hiriente. Empezando por los nuestros, por los más cercanos a nosotros, empezando por tu padre, tu madre, tu cónyuge, tus hijos, tus hermanos. No puede, dice la Escritura, salir de una misma fuente agua dulce y agua salada. No puede salir de nuestros labios alabanza a Dios y palabras de desprecio a nuestros hermanos. ¿Cuántos de los que nos encontramos acá nos justificamos diciendo así es mi carácter, yo soy así, esta es mi forma de ser, el que no me quiera, que no se junte conmigo, yo no obligo a nadie a quererme? Hermano, cuánta soberbia, cuánta arrogancia, qué corazón tan duro. Por eso yo te voy a pedir no que cantes esta canción, sino que ores con ella. No que la repitas con la boca, sino que la sientas en tu corazón. Que con todas tus fuerzas le pidas a Jesús tener un corazón dulce y no amargo. Cuánta hiel hay en nuestro interior, que aquel que la prueba pedimos a muerte. Señor.
Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesucristo. Dale fuerte tus palmas a Él. Hermanos, ¿queremos sanar en este taller de la ira? Sí. Vamos a hacer entonces esta tarea. Vas a volver a leer el texto que hemos dejado en el comienzo de Mateo capítulo 5, versículos del 20 al 26. Mateo 5, del 20 al 26. Amén. Amén. Y la segunda parte de la tarea es, en tu entorno más próximo, si tú reconoces que tu actitud ha sido hiriente con alguien, acércate a disculpar, acércate a pedir perdón, porque ese es un gesto que dice que tú te quieres curar. Y a lo mejor hace falta mi amor, perdóname, porque la vez pasada te grité. Hace falta darle un abrazo al hijo y decirle, hijo, perdóname, porque la vez pasada perdí la paciencia y te dije 3 o 4 cosas que estuvieron mal. Pero tengamos esa actitud de reconciliación, porque este texto nos dice que la ira y la cólera puede enemistarnos, y la reconciliación empieza en el perdón. El perdón nos lleva a volver a poner en amistad aquella situación de enemistad que ha habido. Amén. Amén. Por eso, hermano, es importante que hagas la tarea de cara a tu mejoría espiritual. Hermanos, nosotros como misioneros hacemos 2 retiros cerca a Semana Santa, una semana antes, y cerca a Navidad, como 2 semanas antes de Navidad. Entonces, este taller que estamos haciendo como preparación al retiro de sanación y de liberación que vamos a tener el 4 y 5 del mes de abril, es decir, dentro de 2 meses, más o menos estamos avisando con tiempo para que puedas ver tus entradas con tiempo, porque tenemos capacidad limitada. El retiro que va a ser el 4 y 5 de abril, anda separando ya la fecha, 4 y 5 de abril, el retiro es de sanación interior y de liberación, se llama Desatadlos, y utilizamos un texto base, que es el texto con el que Jesucristo resucita a Lázaro. Dice, y salió el muerto atado de pies y de manos, con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Jesús les dice, desatadlo y dejadlo andar. En este retiro vamos a trabajar ataduras que podemos tener que nos impiden obrar en fe y madurar en el Espíritu. Vamos a tocar de pronto todo lo que implica las ataduras. Vamos a hablar en el primer tema, el desarrollo de lo que son las ataduras, lo que es tener una atadura espiritual. Y vamos a tocar, por ejemplo, lo que son las ataduras de la mente, pensamientos negativos automáticos que podamos tener. Vamos a trabajar ataduras que tenemos a cosas materiales, que son los generadores de envidia y que son los generadores de la ira. Vamos a trabajar en otro tercer tema, en el tema de la dependencia emocional, que a veces nuestro corazón está atado a otras personas, y vamos a trabajar en las heridas, es decir, en las consecuencias que han dejado el pecado en nuestra vida, cómo se curan esas heridas, porque el pecado también llega a la persona. Esos son los 5 puntos que vamos a tocar en este retiro que se llama Desatadlos, para aquellas personas que tengan necesidad de sanación interior, que quieran trabajar en sus recuerdos, que quieran trabajar en esos bloqueos mentales, en esos bloqueos afectivos, que finalmente les impiden sentirse libres, porque ese es el objetivo de este retiro, sentir una verdadera libertad, y no que tengo ataduras a temas sexuales, no que tengo ataduras a cosas de mi pasado. Ese es el objetivo de este retiro. Este retiro tiene un costo que es de una ofrenda de 35 soles para las personas adultas. Para los que son menores de 25 años está 25 soles,
y para gente que vive en provincia y quiere venir a vivir este retiro, está 15 soles. Y para los que son religiosos, religiosas, el retiro es gratuito. Nada más nos tienen que avisar al movimiento, darnos sus datos y separar un cupo dentro del retiro. Si tienes un amigo religioso o religiosa, como acá también hay, aviso eso por si acaso. El año pasado hay algunas religiosas a retiro que hemos hecho, siempre eso viene a algunos sacerdotes también. Entonces, a ellos no se les cobra. Entonces, 35 adultos, 25 jóvenes menores de 25 años y 15 para personas de provincia. A partir de mañana vamos a tener las entradas, entonces te invito a que separes esta fecha 4 y 5 de abril en un retiro en donde dice nuestro Señor Jesús: si Él nos hace libres, seremos verdaderamente libres. Amén.